Hola, mi nombre es Dante Acuña, soy asesor en planificación financiera y en esta oportunidad voy a compartirles una clase acerca de finanzas personales que te van a servir un montonazo. Quédate hasta el final porque esta clase está buenísima. Es una clase que tuve la oportunidad de compartir con jóvenes de entre 19 a 30 años y la verdad que el feedback que recibí me sorprendió. Así que toma nota, puedes ver este video las veces que quieras hasta que asimiles los conceptos. Este es el primero de una serie de videos que quiero hacer donde vamos a ir compartiendo principios de finanzas personales. Imagínense si nos hubiesen enseñado, cuando termines esta clase, te vas a dar cuenta de cómo la situación en tu vida personal quizás o en el país mismo sería diferente si desde la escuela primaria o desde el jardín ya nos enseñaban finanzas personales. Bueno, acá va mi humilde aporte para todos aquellos que están buscando alguna salida, que están buscando ordenar sus finanzas, que están buscando generar ingresos, que están buscando tener una mejor calidad de vida, vivir mejor. Vamos a arrancar. Nos vamos a basar en un libro que está escrito en la Biblia, en un pasaje específicamente que es Eclesiastés 11 del 1 al 6. Lo pueden leer, yo lo voy a leer cortito. Es increíble la enseñanza que nos deja este pasaje de la Biblia. Si por ahí sos una persona que no sos creyente, tranquilo, no te vayas porque esta parte está buenísima y vas a ver cómo ya nos empieza a enseñar acerca de finanzas personales. Dice el capítulo 11, versículo 1, dice, envía tu grano por los mares y a su tiempo recibirás ganancias. Coloca tus inversiones en varios lugares porque no sabes qué riesgo podría haber más adelante. Cuando las nubes están cargadas, vienen las lluvias. Un árbol puede caer hacia el norte o hacia el sur, pero donde cae, allí queda. El agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra y si contempla cada nube, nunca cosecha. Así como no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo crece un bebé en el vientre de su mamá, tampoco puedes entender cómo actúa Dios quien hace todas las cosas. Y el último versículo en el que vamos a basar nuestra enseñanza dice, siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes de trabajar porque no sabes si la ganancia va a venir de una actividad o de la otra o quizás de ambas. Este libro de Eclesiastés es un libro que contiene mucha sabiduría para la vida y nos enseña principalmente sobre las incertidumbres de la vida y qué vamos a hacer ante ellas. Este pasaje que te comenté recién, en términos prácticos, es una doctrina de acción, esa es la palabra clave, acción, bajo incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? La incertidumbre es lo que nos produce dudas, algo dudoso, algo que no es seguro, algo que no es algo que es indeterminado, no sabemos cuánto va a durar, no sabemos, no tenemos mucha certeza al respecto. Eso es la incertidumbre, es la falta de conocimiento sobre el futuro, un estado de inestabilidad. Con permiso. ¿Sí? O sea que la incertidumbre es esa cosa que uno no sabe qué va a pasar, no sabe cuánto va a durar, no sabe si va a funcionar. Es toda esa cosa que está ahí, digamos, que nos hace no saber, básicamente. Cuando uno tiene certeza, certidumbre, está seguro de algo. Y cuando uno tiene incertidumbre, está inseguro porque le falta mucha información como para sentirse seguro. Y bueno, la vida misma, ¿no? Lo que nos remarca el pasaje bíblico es que la vida tiene incertidumbres y riesgos y que no podemos conocer todas las variables necesarias para tomar decisiones o acciones en el presente. Es destacar el concepto de incertidumbre y de que la vida misma está llena de incertidumbres. Hay momentos de certezas, ¿no? Hay momentos donde uno se siente seguro, donde cuenta con muchas variables como para tomar decisiones, pero en general no podemos conocer todas las variables que necesitamos. O sea que siempre va a haber un grado de incertidumbre al momento de tomar decisión o acción en el presente. Como verán, la imagen nos muestra acá la expectativa, como que todo va a salir bien, y la realidad, que generalmente hay algo que no sale bien, hay algo que no sale como esperaba, hay algo como que nos faltó. Entonces, entender esto, Eclesiastés nos está hablando, gente, la vida
tiene muchas incertidumbres y riesgos, pero tenemos que entender que no vamos a conocer siempre todas las variables necesarias para tomar decisiones o acciones en el presente. Esto es muy tranquilizador porque a veces hay gente que está tratando todo el tiempo de tener toda la mayor cantidad de datos posibles para no equivocarse, para tener la mayor certeza, para tener la mayor seguridad a la hora de tomar una decisión, pero sepan algo, nunca lo van a tener. Nunca vas a tener todo claro, nunca va a ser el momento perfecto para tomar una acción y nunca vas a eliminar el riesgo totalmente. En las inversiones a nosotros los asesores nos enseñan de que existe siempre un grado de inseguridad, ¿sí? O sea, las inversiones siempre presentan su riesgo. Están las de mayor riesgo y están las de menor riesgo, riesgo calculado, o las que son más seguras, decirlo así, o las que son menos inseguras. Pero bueno, la cuestión es esta. Hay variables que vos no vas a poder manejar, como por ejemplo, si no sos el ministro de Economía, no vas a poder manejar la economía nacional o los aumentos de sueldo. Uno no puede manejar, si trabaja en dependencia de un empleador, no podemos manejar nosotros y decir, bueno, hoy me aumento el sueldo porque necesito. Tampoco podemos manejar las decisiones de otras personas. Tampoco incluso podemos manejar los resultados. A veces uno hace todo bien y los resultados son diferentes a lo esperado. Habrán visto a un equipo que entrenó mucho, que lo dio todo en la cancha y que termina con un resultado empatado o termina perdiendo. O también habrán visto un equipo que no se preparó y que por suerte gana. Cosas de la vida, ¿no? Tampoco podemos manejar cuándo nos van a aparecer las oportunidades. En síntesis, en esta primera etapa, antes de hablar de dinero y todo lo demás, es necesario entender que riesgo e incertidumbre van a existir. Y esto sirve para todas las etapas de nuestras vidas, no solamente para el manejo de las finanzas. Entender que el riesgo y la incertidumbre va a estar siempre presente, en mayor o menor grado. La idea es que podamos obtener la mayor cantidad de datos para tener cierta certeza y poder más o menos prever ciertos riesgos. Pero como te dije recién, nunca vas a tener todo claro, nunca va a ser el momento perfecto para tomar una decisión o acción que es necesario tomar y nunca vas a eliminar el riesgo totalmente. Y acá viene una mala noticia que tiene que ver con todo lo que venimos hablando, ¿sí? Tengo malas noticias, y es que la incertidumbre y el riesgo en la vida siempre van a estar presentes. Como te dije recién, el mayor grado, el menor grado, la idea es que estén presentes el menor grado, pero la incertidumbre y el riesgo siempre están, ¿sí? Tranquilos, acá podemos ver, por ejemplo, la presión de un futuro incierto. Uno puede calcular, puede hacer planes, pero el futuro siempre va a ser incierto, ¿sí? Y nosotros ahí abajo. Muchos en este momento están diciendo, bueno, está todo mal, riesgo, incertidumbre, voy a planear y no sé si me va a salir bien. Auxilio, ayuda, tranquilos, porque en esta partecita de la Biblia Dios nos dejó un plan, ¿sí? Y vamos a analizarlo juntos. Ahora sí vamos a entrar derecho a los principios claves para entender cómo manejar el riesgo y la incertidumbre, ¿sí? Es necesario que estemos conscientes. ¿Por qué empezamos hablando de riesgo e incertidumbre? Porque es necesario que estemos conscientes de que la vida es incierta. Por lo tanto, tenemos que tener algún tipo de plan y algún tipo de preparación para esa incertidumbre. Porque hay gente que, por ejemplo, hoy está ganando re bien. De repente entra en una racha muy buena donde tienen muchos ingresos y creen que va a ser para siempre. Y ojalá sea para siempre, pero no sabemos si va a ser para siempre o no. Y viviendo en esta racha positiva, entonces empiezan a gastar el dinero de manera indiscriminada, a darse todos los gustos que no se pudieron dar en otro momento, creyendo que esto siempre va a estar presente, esta canilla abierta siempre va a estar presente, no toman ninguna medida contra la incertidumbre o el riesgo que podría aparecer en el futuro, como por ejemplo que se cierre esa canilla por X motivo, y cuando se dan cuenta, se cierra la canilla y no estaban preparados para afrontar las finanzas sin la canilla abierta, ¿sí? De la misma manera, hay gente que está afrontando una finanza difícil, quiere mejorar y no puede, tiene poco dinero, poco ingreso, y de repente se le presenta una oportunidad para quizás la cual no estaba preparado y tampoco termina
aprovechando esa oportunidad de generar más ingresos o de administrar mejor sus finanzas. Por eso hablamos de incertidumbres y de riesgos, que siempre van a estar presentes, pero eso no implica que uno tenga que vivir la vida al azar. Justamente, o sea, la idea de esto es que entendamos que no tenemos que vivir la vida al azar porque bueno, uno nunca sabe lo que va a pasar mañana, yo vivo el presente. Hay gente que nunca hace planes, hay gente que nunca administra nada, hay gente que dice, bueno, sí, vivo lo mismo, vivo el día a día. Y resulta ser que viviendo el día a día de repente pasaron 80 años y se encuentran en una situación en la que pensaban, no estaban preparados para vivir hasta los 80 años y se encuentran en una situación delicada ya que no tienen la misma fuerza que cuando tenían 20, 30, 40, ya no entran en el mercado laboral y la jubilación, por ejemplo, no alcanza. Y dicen, che, tendría que haber hecho algo antes. Entonces, si bien no sabemos qué va a pasar y existe siempre un riesgo, eso no implica vivir la vida a lo que me importa, sino justamente lo que nos enseña este pasaje es que tenemos que ser conscientes a la hora de decidir qué vamos a hacer con nuestras finanzas, ¿sí? Y acá puntualmente hablando a los que son creyentes, también está el factor ese de, bueno, Dios proveerá, como diciendo, ya fue, Dios va a proveer. Y sí, la Biblia habla de que Dios da pan al que come y semilla al que siembra, pero también la Biblia nos enseña muchas veces en muchos pasajes que tenemos que planificar, que tenemos que bien administrar los recursos, que tenemos que hacer un montón de cosas, tenemos que tomar conciencia acerca de nuestras finanzas y no vivir como quien dice, bueno, yo vivo por la fe y tipo que Dios me dé, porque muchos confunden la fe, el vivir sin planes, tipo hippie, sin menospreciar a los hippies, ¿no? Pero es para el ejemplo. Como que bueno, vivo a lo que la vida me lleve, no, sin planificar nada. Total, Dios se hace cargo de mí. Y después la pasan mal y están preguntándose, che, Dios, ¿qué onda? O sea, yo estoy viviendo por la fe, yo estoy confiando en vos, vos sos mi proveedor, ¿por qué no tengo? Y a lo mejor haya que ver esto, que Dios nos enseña que tenemos que ser conscientes a la hora de decir qué vamos a hacer con nuestras finanzas. Remarco la palabra conscientes, conciencia, pensar, tomar conciencia de que las finanzas las tenemos que administrar nosotros, como la vida, toda la vida la tenemos que administrar nosotros. Entonces en este pasaje nos enseñan que los hábitos, sean buenos o malos, siempre producen resultados. Eso está en el versículo 3. ¿Sí? Dice, cuando las nubes están cargadas, vienen las lluvias. ¿Sí? ¿Qué significa? Cuando las nubes están cargadas, viene la lluvia. Parece muy poético. Está hablando de que cuando se empiezan a formar las nubes, vieron que cuando está el cielo despejado, por ahí si conocen el ciclo del agua, van a saber de qué estoy hablando. Cuando el cielo está despejado, comienza el agua a evaporarse por la luz solar, ¿no? Por el calor del sol. Entonces empiezan a formar nubecitas. Una nubecita por acá, otra nubecita por allá, hasta que esas nubes se empiezan a cargar de agua, ¿no? De vapor. Cuando están muy cargadas, se produce luego la lluvia. Lo expliqué muy así, muy superficialmente. Pero es para el ejemplo. Esto habla puntualmente de los hábitos. Un pequeño hábito por acá, otro pequeño hábito por allá, de repente hacen que los hábitos que tenemos diariamente produzcan un resultado. Si yo tengo un hábito de ahorrar, el resultado va a ser que dentro de X cantidad de tiempo voy a tener un capital ahorrado. Sin embargo, si tengo hábitos de endeudarme, voy a tener una economía en quiebre, voy a tener que salir a buscar 20 trabajos, voy a tener que esconderme de los acreedores, voy a tener que, no sé, pedir, como hace mucha gente, pedir un préstamo para pagar otro préstamo y entrar en un círculo de nunca más salir. Pero todo eso no apareció de la noche a la mañana, no es que se formó, pum, de una, sino que tenemos que entender esto, los hábitos, sean buenos o malos, van a producir siempre resultados. Los buenos hábitos que vos tengas van a producir resultados en algún momento, porque ustedes van a ver que cuando se empieza a formar la nube, para el ejemplo, no es que le dio el sol, se formó y al segundo ya está lloviendo, no pasa así, es un proceso que a veces dura días, la formación de una tormenta. Bueno, de la misma manera es con la vida.
la formación de resultados va a demorar mucho tiempo. Entonces, los hábitos, hay que estar conscientes de que sean buenos o malos, bueno, van a producir resultados. Después el versículo 3 habla del árbol que se cae. Dice, un árbol puede caer hacia el norte o hacia el sur, pero donde cae allí queda. ¿Y esto qué significa? Otra cosa medio misteriosa, medio poética. Lo que dice acá básicamente es que hay decisiones que se toman y que son irreversibles, gente. Eh, la vida no es como un videojuego donde yo tomé una decisión, me equivoqué, me mataron y vuelvo a empezar desde el checkpoint anterior. ¿Sí? No. La verdad es que hay decisiones que tomamos que después tenemos oportunidad de corregirlas. ¿Sí? Porque Dios nos ha dado muchas oportunidades. La gente nos da muchas oportunidades. Pero hay decisiones que uno las toma y después son irreversibles. Por ejemplo, uno consiguió un buen trabajo, le estaba yendo bien, ganaba bien. Por supuesto tenía sus conflictos adentro, porque siempre en todos lados uno tiene conflictos, tiene trabas, peleas, como cosas que pasan, que hacen que no todo sea perfecto. Y como surgió este conflicto en el trabajo, no sé, no, estoy cansado, me tengo que ir a trabajar, mi jefe me hace la vida imposible o lo que sea, y terminan renunciando, por el motivo que sea, o terminan renunciando porque a lo mejor creyeron que haciendo otras cosas les iba a ir bien, o iban a estar mejor. Y resulta ser que no les fue como esperaba y no pueden volver al trabajo anterior. Ya fue, ya lo perdieron. Tendrán que buscar si otro trabajo, que quizás no ganen lo mismo, que quizás no sea lo mismo. Pero es así la vida. Hay decisiones que tomamos que son irreversibles. El tren a veces pasa una sola vez y después no vuelve a pasar. Tenemos 20 años una sola vez. No es que yo tengo 20 años toda la vida. Permiso. Entonces tenemos que aprovechar y saber aprovechar, entender esto. Hay oportunidades que se pasan y no vuelven más. Y hay otras que sí, que vuelven. Tenemos. O a veces, bueno, terminamos haciendo otras cosas. Pero es importante entender que hay decisiones que tomás que son irreversibles. Esto es para tomar conciencia, ¿sí? También el versículo 4 nos enseña que el tiempo perfecto para hacer algo no existe. Dice, el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra, si contempla cada nube nunca cosecha. Bueno, es como la persona que está esperando a tener todas las condiciones, a tener todo a favor, que el viento sople, que la vela esté bien, no tenga ningún defecto, que el barco esté bien, que todo esté bien pintadito, porque si no, no voy a salir a navegar. Y nunca sale a navegar porque el viento nunca sopla para el lado que quiere, justo el barco no está pintado donde quería, la vela no es del color que quería, o justo tuvo un rayoncito. Y hay gente que se comporta así en la vida, que está esperando el tiempo perfecto para hacer algo. Y saben que el tiempo perfecto no existe, no existe el tiempo perfecto. Siempre hay algo, como te dije, siempre hay una incertidumbre y un riesgo. Otra cosa que nos enseña el mismo versículo es que la perfección es enemiga de la productividad. Porque la persona que todo el tiempo está esperando el tiempo perfecto no hace nada, no produce. ¿Sí? Y por último, la misma Biblia nos dice en el versículo 5, no podemos saberlo todo o saber cómo Dios va a hacer algo. No sabemos cómo Dios hace las cosas, no sabemos porque aparte Dios es muy creativo. A veces uno dice, bueno, seguramente me va a aparecer millones de pesos en mi cuenta para pagar las deudas. Y no, Dios no lo hace así. Sí, pero lo hizo con uno, yo escuché en la iglesia, y bueno, lo hizo con uno, no es un productor masivo del mismo milagro. A lo mejor con vos quiere enseñarte a administrar de principio al final y te va a llevar muchos años. ¿Sí? Bien. Y acá uno se pregunta, che, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver todo esto que estás hablando con el dinero? Tranquilo, vamos a darle para adelante con confianza porque vamos a hablar del dinero. Pero como el dinero es una cuestión mental, es una cuestión que está relacionada a nuestros patrones de pensamiento y de conductas, tenemos que hablar de los hábitos y las oportunidades. Entonces, ante la incertidumbre de la vida, ¿qué tenemos que hacer? No vivirla a lo loca, sino que tenemos que aprender a desarrollar hábitos de manera conscientes. ¿Para qué? Para estar preparados para los imprevistos
Pero ojo, no todo es negativo, también estar preparados para las oportunidades, porque en la vida tenemos a veces imprevistos y a veces se nos presentan oportunidades que pasan por delante nuestro y no las podemos aprovechar porque no estábamos preparados. Entonces el desarrollo de buenos hábitos nos va a permitir estar preparados para imprevistos y para oportunidades. El versículo 3 menciona el tema de las nubes cargadas que hablaba recién, ¿no? Y las nubes cargadas significa cuando algo está lleno, tarde o temprano se manifiesta. Y esto no es el típico videíto de manifiesto, yo manifiesto que voy a ser rico, manifiesto que el universo me va a dar la riqueza. No es eso. Es el desarrollo, las acciones, perdón, las acciones, las decisiones que venís tomando, los hábitos que tenés de manera consciente e inconsciente van a producir resultados sí o sí. Tu vida financiera hoy es el resultado de las decisiones que viniste tomando. Ahora, por ahí uno tiene 18, 19 años y dice, ¿qué decisiones tomé si recién salgo al mercado laboral? Bueno, tranquilo. Tu vida en el futuro va a ser el resultado de las decisiones, de las acciones y de los hábitos que vayas desarrollando, sí o sí. Y lo otro que tenemos que entender es que no podemos evitar las consecuencias cuando el proceso ya está maduro. Eso es lo que significa lo que dice el versículo 3. Dice, cuando las nubes están cargadas viene la lluvia. O sea, cuando se llenó, cuando ya el proceso está maduro, ya sea de un buen hábito o de un mal hábito, no se puede evitar las consecuencias. ¿Y qué hacemos? Bueno, hay que pasar las consecuencias y prepararnos tomando acciones sabias, decisiones sabias y corrigiendo hábitos para en el futuro tener una buena consecuencia, ¿no? Básicamente es eso. Por ejemplo, si yo vengo endeudándome y sacando un préstamo para pagar otro préstamo y sacar un préstamo para pagar otro préstamo y saco una tarjeta y con esa pago otra, lo que estoy haciendo es desarrollar un mal hábito de deuda y en algún momento se me va a acabar el crédito. En algún momento mi cupo va a estar lleno, ya nadie más me va a prestar, ya nadie más me va a poder prestar, ya nadie más me va a querer prestar porque no confían en mí y voy a tener que afrontar la realidad de que estoy endeudado y que tengo que pagar esas deudas. Hay mucha gente que vive por encima de sus capacidades económicas porque todavía le aguanta el crédito. Pero en algún momento ese proceso se va a llenar y van a tener que afrontar las consecuencias de no haber sido ordenados financieramente y haber vivido endeudado. Eso significa. Es cuando una persona dice, che, no tengo más crédito, tengo que cambiar, tengo que empezar a ahorrar ahora. Si bien ya es tarde, las consecuencias las vas a vivir. No está mal que empieces a ahorrar ahora, pero ya para el futuro. Las consecuencias están ahí, ya no se pueden evitar. A eso se refiere. Es un llamado a entender que lo que sembrás en algún momento, quizás no ya, quizás no todavía, quizás no este día, este mes, pero en algún momento lo vas a cosechar, ¿sí? Por eso tenemos que entender que los hábitos, los que nosotros hacemos con nuestros recursos, son importantes. Y fíjense que yo relaciono relaciono los hábitos a los recursos. ¿Qué hacemos con nuestros recursos? Primero vamos a ver qué recursos tenemos, porque algunos dicen recurso y piensa en plata. No, tenés otros recursos. Tenés habilidades, tenés conocimientos, tenés tiempo, algo de tiempo tenés o no tenés dinero, tenés inteligencia, seguro, existen bibliotecas en tu ciudad seguramente, si no tenés bibliotecas tenés internet, tenés un celular, tenés una computadora, tenés libros, conoces a personas que saben. Ahora, ¿qué estás haciendo con todos esos recursos? Porque los hábitos responden a qué hacemos con lo que tenemos. ¿Qué hacemos con lo que tenemos? ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Lo gastas bien? ¿Lo gastas mal? Yo no estoy hablando de vivir una vida aburrida, ojo. Pero ¿qué hacemos con el tiempo? ¿Nos preparamos para los imprevistos, los riesgos y las oportunidades o no? ¿Leemos? ¿Desarrollamos las habilidades? ¿Qué hacemos con los recursos que tenemos? ¿Visitaste alguna vez alguna biblioteca para aprender algo que necesitas aprender? ¿Abriste en tu celular algún video
de finanzas personales, por ejemplo. Bueno, si llegaste a este, sí. ¿Hablaste con esa persona que tiene ordenadas sus finanzas para saber, ver cómo hace? Porque a veces es un conocido y la gente sabe lo que cree que sabe. Si vos crees que sabes mucho, y bueno, ese es tu conocimiento. Pero si vos decís yo sé poco y necesito aprender, vas a ampliar tu conocimiento. Hay mucha gente que cree que sabe todo y en realidad, honestamente se los digo, no sabe nada. Pero hay mucha gente que sabe mucho, pero como cree que no sabe mucho, sigue aprendiendo y termina sabiendo un montón. Entonces es también una cuestión de orgullo y humildad el preguntar a la persona que sabe qué hace para tener unas buenas finanzas o para generar ingresos o lo que sea que necesitemos saber. Por otro lado, entender esto, que el hábito puede ser desarrollado de manera consciente o inconscientemente. ¿Y cuál hábito demora o cuál hábito es más costoso de desarrollar? Y obviamente el que uno lo va a hacer de manera consciente porque requiere más recurso mental, requiere más esfuerzo mental. El hábito inconsciente es cuando yo todos los días me tomo una coca, todos los días me paso 2 o 3 horas mirando TikTok, 4, 5, 10 horas mirando TikTok. El hábito inconsciente es duermo todos los días o duermo poco o duermo muchísimo. El hábito inconsciente es, bueno, como mucho. Son hábitos que uno no dice, bueno, hoy voy a dormir mucho, voy a jugar a los juegos 20 horas, voy a estar en TikTok. No, se desarrollan conscientemente. Pero todo lo que se desarrolle conscientemente va a requerir esfuerzo. El levantarse temprano, por ejemplo, el dormir solo lo suficiente, no dormir de más ni de menos, el educarse a sí mismo, el buscar trabajo u oportunidades. Eso va a demandar un esfuerzo y tenemos que trabajar en desarrollar buenos hábitos. Y la pregunta es, ¿qué hacemos para prepararnos para las oportunidades o la incertidumbre? Tiempo y oportunidad acontecen a todos, dice en un pasaje bíblico del mismo libro de Eclesiastés. O sea, va a haber un tiempo y un momento en tu vida en que se te van a aparecer oportunidades. ¿Vas a estar preparado para eso? No sabes cuándo va a ser. Pero la pregunta es, ¿vas a estar preparado para las oportunidades? ¿O vas a estar preparada para las oportunidades? Y las incertidumbres y ¿cómo se dice? Los imprevistos. ¿Uno se puede preparar? Sí, se puede preparar. Ahora, ¿estudiás? ¿Trabajamos? ¿Leemos? ¿Investigamos? ¿Preguntamos? ¿Invertimos? ¿Qué hacemos con los recursos? ¿Sí? Advertencia. Advertencia, advertencia, por eso la pantalla se puso en rojo. Advertencia, atención con esto. Hay pequeñas decisiones diarias que un día se transforman en un acontecimiento que no se puede revertir y las consecuencias se tienen que asumir. Hay pequeñas decisiones que vos estás tomando hoy de manera consciente o inconsciente que un día se van a transformar en un acontecimiento que no se puede revertir. Por eso hay que desarrollar buenos hábitos. ¿Sí? Estamos hablando de hábitos, estamos hablando de riesgos, estamos hablando de incertidumbre, estamos hablando de tomar conciencia, estamos hablando de que hay momentos en que las consecuencias, sean buenas o malas, son irreversibles. A veces uno dice, consecuencias, y piensa en algo malo, cuando a veces las consecuencias son el fruto de todas las buenas decisiones que venimos tomando en nuestra vida. También es inevitable eso, en algún momento se va a dar. Por eso hay que desarrollar buenos hábitos. Ahora sí, ahora dejamos de lado todo esto que es una cuestión necesaria, el desarrollo de los buenos hábitos, el entender que se te van a cruzar oportunidades, que también vas a tener imprevistos, que hay incertidumbre aún en la oportunidad y hay riesgo aún en la oportunidad. En la vida misma siempre va a estar presente la incertidumbre y el riesgo, y que aún así tenemos que tomar acciones, y esas acciones tienen que estar desarrolladas por buenos hábitos. Eso es todo lo que quisimos hablar hasta el momento. Y ahora sí vamos a hablar del gran secreto de cómo generar plata. ¿Cómo vamos a hacer para generar plata? El versículo 6 nos enseña la clave, el gran secreto, el misterioso y antiguo arte de generar ingresos. Así que prepárate porque vamos a ver cómo generar ingresos.
Trabajando. El meme lo dice, trabajar, tienes que trabajar, lo dice el chino. Sí. La primera forma, y recalco esto, la primera forma de generar ingresos es trabajando. Ahora, uno puede elegir si trabaja en relación de dependencia, o sea, si sale a buscar un trabajo donde un empleador me va a tomar y vamos a acordar el sueldo, o él me va a decir, mira, tengo este sueldo, vas a tener que trabajar tantas cantidades de horas, vas a tener tantos días de franco, tantas vacaciones, y yo acepto o no acepto la propuesta. Obviamente se hablará, o uno dirá, bueno, esto me conviene, esto no me conviene, yo decido si trabajo de esa manera. O también otra manera de trabajar es emprender con algo que ya sé hacer o con algo que puedo aprender a hacer, pero hay que trabajar. Mucha gente dice, yo quiero ser mi propio jefe, como si fuese que va a ser, no sé qué, primero no sé qué concepto tienen de ser jefe, porque piensan que al tener su propio emprendimiento van a ser jefes. Obviamente son jefes de su propio emprendimiento, pero lo malo es que son jefes de uno mismo. ¿Y por qué digo lo malo? Es que si vos sos ultra permisivo con vos en tu emprendimiento no va a crecer porque vos sos el que lleva adelante tu emprendimiento como jefe. ¿Me explico? Entonces, eso de ser tu propio jefe y de manejar tus propios tiempos teniendo tu emprendimiento, cuando recién estás empezando vas a trabajar más que en relación de dependencia si querés que tu emprendimiento salga adelante. Porque si vos no trabajás muchísimo, el emprendimiento no va a salir adelante y vas a terminar perdiendo plata, perdiendo tiempo y también, bueno, ganando experiencia, sí. Ganando experiencia, aprendiendo de que eso de ser tu propio jefe no es como uno se imaginaba, de tipo estar sentado dando órdenes a empleados. No, hay un montón de factores, un montón de cosas que hace el dueño de un emprendimiento. Entonces, trabajar, hay que trabajar, ¿sí? Hay que hacer. Incluso si tenés tu propio emprendimiento, tenés que meterle cabeza. No es sentarte a esperar que vengan los clientes. Hay que trabajar, hay que ponerse en movimiento y producir. Eso es trabajar. Y de esa manera es la primera manera con la que nosotros generamos ingresos. El versículo 6 dice, siembra tu semilla, que es trabajar, por la mañana. Y por la tarde no dejes de trabajar. O sea, lo que te está diciendo la Biblia acá es que trabaja a la mañana sembrando tu semilla y a la tarde seguí trabajando porque no sabes de dónde va a venir la ganancia. Y acá la Biblia empieza a dar un buen consejo, que es tener múltiples ingresos. Puede ser tener varios trabajos, no digo matarse trabajando todo el día, o quizás en una etapa de tu vida lo vas a tener que hacer, porque a todos nos pasó que en una etapa de nuestra vida tenemos que trabajar muchísimo. Y no está mal, gente, nadie se muere por trabajar mucho. ¿Sí? Estoy hablando de trabajar lo que corresponde, qué sé yo, 8, 10 horas, 12 horas en algunos casos, por una temporada. No te va a hacer mal. Tiene que tener igual un objetivo, no es tipo salir a trabajar toda mi vida, 12 horas, 20 horas, no, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que uno tiene que trabajar, quizás tener múltiples ingresos con un fin, con el fin de formar un capital y luego poder hacer otras cosas con ese capital y ya no tener que trabajar tanto en relación de dependencia. Pero uno tiene que entender que necesitamos los múltiples ingresos, porque si uno depende de un solo ingreso y ese ingreso se corta, sí, exactamente, vas a quedarte sin ingresos. Pero si uno tiene varios ingresos y uno o dos de esos ingresos se cortan, tenés los otros ingresos que te van a permitir sostener tu calidad de vida y mejorarla. Entonces el versículo 6 nos muestra eso. Y bueno, si uno trabaja en relación de dependencia, puede también empezar a tener su propio emprendimiento vendiendo algo o enseñando algo que sabe hacer. Yo tengo amigos que venden cursos, tengo conocidos que venden productos digitales, tengo otros que conozco a otras personas que venden lencería. Hay mucha gente que trabaja y vende y no está mal, porque se trata de generar muchos ingresos. Hay gente que hace repostería mientras trabaja, o sea, trabaja a mediodía y a la noche hace tortas. No sé, pero uno tiene que tener una multiplicidad de ingresos.
Por ejemplo, bueno, vender, buscar trabajo de mediodía, ofrecer mis conocimientos y cobrar por ello, etcétera. Hay muchas cosas. En el tema de generar dinero uno puede ser muy creativo. Tiene que ver las habilidades con las que tenemos y si, no y si por ejemplo hay algo que no sé hacer, yo lo puedo aprender a hacer y después venderlo o ofrecerlo tranquilamente. No es fácil, pero es la manera inicial de ganar dinero. Hay que trabajar y el trabajo tiene que ser una cultura. Bien, exactamente como te decía recién, la Biblia nos enseña a trabajar y a tener múltiples fuentes de ingreso. Es lo que dice el versículo 6. ¿Sí? Dice, siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes de trabajar porque no sabes si la ganancia va a venir de una actividad o de la otra, o de ambas. Qué bueno cuando viene de ambas o de todas las que tenemos. ¿Sí? Bien, después también dice en el 2, dice, coloca tus inversiones en varios lugares porque no sabes qué riesgo podría haber más adelante. Asumiendo los riesgos, tenemos que tener varios ingresos. No sabemos si la ganancia va a venir de una actividad o de la otra. El gran secreto entonces, para siempre tener una afluencia de ingresos, es tener múltiples fuentes de ingresos. Y acá quiero hacer una pausita para contar que en Resistencia Chaco, durante muchos, y creo que en Argentina durante muchos años, fue seguro trabajar para el Estado. Como que uno entraba al Estado, acá particularmente en la provincia del Chaco, la gente soñaba con entrar al Estado porque, bueno, entran, tienen su trabajo seguro, tienen un montón de derechos, pueden tener mucha licencia, eh, pueden hacer otras cosas, pero era la idea de tener un trabajo seguro, ¿sí? Porque nadie es despedido del Estado. Para ser despedido del Estado tenías que tener, no sé, hacer algo demasiado malo. Básicamente eso. ¿Qué pasó? El paradigma cambió y de repente muchos empleados estatales se quedaron tanto en la nación como en la provincia sin su fuente de trabajo. Algo que era imposible pensar que iba a ocurrir pasó. Una incertidumbre, una imprevisibilidad. Jamás pensaron que iban a perder su trabajo. A otros que no lo perdieron les recortaron su sueldo un montón, 80% creo que en el área de producción. Entonces, la imprevisibilidad de la vida nos enseña que tenemos que tener una múltiple fuentes de ingreso. No depender de una sola fuente laboral. Por más segura que sea, porque no sabemos. Hace poco he escuchado también la historia de un chico que estuvo creo que 10 años trabajando en una empresa como programador, que él inició, él fue el primer programador de esa empresa, él se sentaba con los jefes, con los clientes a tomar decisiones y de repente 10 años después le dijeron gracias por todo, nos vemos, y él quedó muy desilusionado, nunca pensó que le iba a pasar eso. Algo imprevisto, que la vida nos enseña, como te decía recién, que tiene esto de la incertidumbre y de los riesgos. No tenemos que tener miedo, no se trata de tener miedo, sino de tomar conciencia y estar preparados. Primero, teniendo una múltiple fuente de ingresos en cualquier etapa de tu vida. Si uno dice, yo ya estoy generando ingresos, bueno, genial, vamos a ver qué tenemos que hacer después. Tenemos que trabajar para tener deuda a nivel cero. Si vos estás generando ingresos, pero tenés muchas deudas, estás llevando una gran carga, como lo muestra el dibujito que está allí, de la chica que, que bueno, que está cargando con una gran deuda, ¿no? Tenemos que comprometernos con llevar la deuda a nivel cero. Pagarle a todos los que les debemos. Aunque tengamos años debiéndole a las personas, es un compromiso que tenemos que tomar. Ahora yo quiero hablar un poquito de la deuda, que es un tema que durante muchos años a mí me costó entender. Lo importante que es llevar la deuda a nivel cero. Por eso quizás este video te sirva, pero tenés que seguir mirando otros videos, tenés que seguir asimilando todos estos nuevos conceptos o haciéndolos parte de tu vida con el tiempo, seguir perseverando en esto, porque muchos años uno tuvo un comportamiento de deuda y ahora va a llevar también mucho tiempo salir del mal comportamiento de adquirir deuda por todo, ¿sí? Yo lo que tuve que hacer es sentarme primero. Lo que uno tiene que hacer es sincerarse con uno mismo
y entender esto, que la deuda es una cuestión de comportamiento. Porque yo en mi vida hubo etapas en las que gané muy bien, pero igual seguí teniendo deuda. O sea, lo que yo ganaba me alcanzaba y me sobraba para no tener deuda, pero igual tenía deuda. Y esto le pasa a mucha gente, porque la cultura de la deuda es algo que se enseña de manera indirecta, yo creo que es de manera directa. Pasa que nos están diciendo, toma deuda y viví mal. Lo que te están diciendo es, saca un préstamo y pagalo en cómodas cuotas. Comprate eso que querés ya y pagalo después. Usá tu tarjeta de crédito y financiá esto, tenelo ya y después pagá. Y a los creyentes, compra ahora y después Dios proveerá. Es el mensaje constante que nosotros recibimos. Dios se va a encargar, Dios se va a pagar de alguna manera. Y hay familias que viven así. En realidad antes la cultura del ahorro y de la no deuda se fue perdiendo porque empezó el crédito, porque empezó a haber mucho crédito. Pero antes, estoy hablando de muchos años antes, la gente trataba de no meterse en deudas. Hoy en día meterse en deuda es lo más común. Es más, algunos te enseñan que si vos no pagás durante X cantidad de tiempo tus deudas, esas deudas prescriben, está bien, prescriben legalmente, pero en vos sigue habiendo un comportamiento de deuda. Por lo tanto, cuando esas deudas prescriban legalmente y vos tengas crédito otra vez, te vas a volver a endeudar. Y no solamente te endeudás con instituciones, te endeudás con gente, con personas. Entonces, la deuda es, en un gran porcentaje de las personas, se produce por consecuencia de malos hábitos y un mal comportamiento adquirido, de pensar que tener una deuda está bien, y no está bien. Y en otras personas lo que pasa es que las deudas se ocasionan por una mala racha económica para la que no estuvimos preparados, por un imprevisto para el cual no teníamos ni ahorro, ni plan de retiro, ni en fondo de emergencia, ni nada. De repente, es lo que yo decía hoy, venimos trabajando bien, venimos ganando bien, y cuando me doy cuenta, se cortó, se cerró la canilla y tengo que pagar un montón de cosas. ¿Y a qué voy ante un imprevisto? Y bueno, al crédito, y junto con el crédito a la deuda, ¿sí? Entonces puede ser que uno entre en una deuda por una cuestión de una mala racha, pero el gran porcentaje de las personas entran en deuda por una cuestión de mal hábito y por una cuestión de mal comportamiento, de un comportamiento adquirido. ¿Se puede cambiar eso? Por supuesto que sí, se puede cambiar. Pero tenemos que tomar un compromiso con llevar la deuda a nivel cero. Y recalco la palabra compromiso. Perdón, me pica, estoy con problemas de la garganta, por eso tomo a cada rato agua. Bien, comprometernos con vivir con la deuda a nivel cero, ¿sí? Deuda cero. El libro La transformación total de su dinero, escrito por Dave Ramsey, nos enseña que toda deuda hipoteca tu futuro. Toda deuda que vos estás contrayendo hoy es plata que no vas a tener mañana. Es matemática, pero es necesario decirlo. Toda deuda que vos estás contrayendo hoy, mañana, cuando cobres tu sueldo, vos tenés que pagar esas deudas y estás hipotecando tu futuro. Si vos te seguís endeudando, no vas a tener dinero para aprovechar oportunidades que se pueden aparecer mañana. Si yo vivo comprando todo con tarjeta, con crédito, con lo que sea, después cobro y me descuentan todo y de repente viene un amigo y me dice, che, vendo una moto a 1.000.000 de pesos y yo justo necesito una moto, pero no tengo el 1.000.000 de pesos, es porque tengo hipotecado mi futuro, es porque tengo hipotecada mi ganancia en una deuda. Entonces, Dave Ramsey, el autor de este libro, el cual recomiendo para aquellas personas que están endeudadas y que les cuesta salir, afirma que toda deuda hipoteca tu futuro. Y también él afirma que las deudas en su mayoría son una cuestión de comportamiento, ¿sí? Pero también la Biblia dice algo muy importante, Proverbios 22:7, dice, el deudor es esclavo del acreedor. No, yo no soy esclavo de nadie. Bueno, genial, no sos esclavo de nadie. Pero sí sos esclavo de la ansiedad de tener que pagar, si sos esclavo del que te llama todos los días para que le pague, si sos esclavo de no saludar a un familiar o esquivarlo porque le debes plata,
Si sos esclavo de sentir vergüenza, porque otra vez tenés que decir que no tenés para pagar. Si sos esclavo de tener que esconderte, porque hay alguien que viene a cobrarte una deuda. ¿Sí? Entonces, el deudor es esclavo del acreedor. Tenemos que cambiar la mentalidad respecto a las deudas y decir, las deudas son malas, son malas. La única deuda buena que nos enseñan por ahí algunos economistas, algunos asesores, es la deuda que uno toma para invertir. Deuda a la cual uno hace un estudio, planifica para pagarla. ¿Sí? La única deuda buena que hay es para invertir en un negocio, para invertir en algo que me genere rentabilidad. ¿Sí? Después toda deuda es mala. A ver, uno puede comprar algo con la tarjeta de crédito, sí, siempre y cuando vos puedas pagar la tarjeta de crédito y te quede plata después. Pero si vos tenés tu cupo al 100 y no te queda nada de plata, no está bien. Por eso es mejor, de hecho es mejor comprar en efectivo con descuento que comprar y seguir endeudándote, que tener que tener deuda y no disponer de efectivo o de liquidez si tenés un imprevisto mañana. La deuda es mala. Hay deudas buenas, sí, las que son para invertir. Es lo que enseñan todos los expertos, digamos. Es importante entonces hacer un compromiso con la deuda cero. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo podemos llevarlo esto a la práctica? El tema de la deuda. Bueno, vas a enfrentar al gigante. Porque muchos dicen, sí, yo tengo deuda, tengo por ahí, le debo al banco, creo que le debo 300, creo que le debo a Financiera el patín, le debo 400, después a tarjeta el topo le debo 500, a mi mamá creo que el otro día le pedí 50, a mi tío le pedí 100, y todo en creo que, acá, allá, no sé, números al aire. Sentate y anotá todas las deudas que tenés. Ese es el ejercicio en esta parte. Sentate y anotá todas las deudas que tenés, ya sea con instituciones bancarias, crediticias, servicios que debes, como el agua, la luz, el cable, no sé, la escuela de los chicos. Sentate y anotá todas las deudas. Y todas las deudas que tenés con familiares, amigos, jefes, a alguien que le dijiste, che, me bancá 1000 pesos y te dijo que sí, después nunca más se lo devolviste y tampoco tiene drama, ¿no? Capaz que ni se acuerda o dijo, ya fue, se lo di. Anotá todas las deudas. Una vez que tenés todas las deudas vas a estar sorprendido quizás y asustado porque vas a ver un número real. Sumalas y fíjate cuánto debes en el total, cuánto en total debes. Y ahí mucha gente se asusta, no quiere seguir más con el ejercicio, dice no sé cómo voy a hacer para pagar esto. Tranquilo, porque es un proceso, lo vas a poder pagar, pero es un proceso. Lo otro que tenés que hacer es listar esas deudas de la mayor a la menor. ¿Sí? Si tenés una persona a quien le debes 1000 pesos, la vas a poner primero. Y después, si tenés una entidad o una persona a la que le debes 1 millón, 2 millones, 10 millones, el número más alto la vas a poner último. La vas a ordenar de menor a mayor. O sea, de la persona a quien menos le debes, hacia abajo van a ir las personas o las instituciones a quien más le debes. ¿Y qué vas a hacer luego de tener esa lista? Vas a empezar a pagar tus deudas. Primero, vas a pagar a los que le debes menos. ¿Por qué? ¿Por qué así? Y no atacamos la más grande primero. Porque este sistema se llama la bola de nieve. Es ir atacando las deudas de la menor a la mayor para desarrollar un hábito de pago. ¿Sí? Porque hay mucha gente que cuando tiene plata no paga las deudas. Y muchas veces porque no saben ni a quién le debe. Y otras veces porque son mañosos. Entonces tenemos que agarrar y hacer esto. Listamos las deudas de menor a mayor y empezamos a pagar del menor al mayor. Pagamos, lo tachamos de la lista y vas a ver que sentís un sentimiento, vas a tener un sentimiento de libertad. De verdad, lo vas a tener. Le pagás al segundo, vas a volver a tener esa dopamina, digámoslo. Le pagás al tercero, te vas a sentir un poco más libre. Y así sucesivamente hasta que llegás al nivel cero. ¿Y qué haces cuando llegas al nivel cero? Que obviamente te puede llevar mucho tiempo. Cuando llegas al nivel cero no entres más en deuda. Empezá a ahorrar. ¿Sí? Bien. Yo ya no tengo más deudas, dicen algunos, o otros dicen, yo nunca tuve deudas. Bueno, genial. ¿Qué hacemos cuando no tenemos deudas?
vamos a armar el fondo de emergencia. En realidad algunos dicen que tienes que armar primero el fondo de emergencia y paralelamente ir pagando las deudas. Se pueden hacer los dos, pasa que depende mucho de la situación económica en la que estés. Igual, se pueden hacer los dos al mismo tiempo. Acá yo lo presento como segundo paso, pero puedes hacerlo los dos al mismo tiempo tranquilamente. El fondo de emergencia es el tercer paso, o sea, nosotros ya generamos dinero, ya nos propusimos vivir con deuda cero y ahora estamos trabajando en el fondo de emergencia, que es un fondo para prepararnos para los imprevistos. El fondo de emergencias es para prepararnos para los imprevistos. No es para, uy, mirá qué bueno, salió un Smart TV en 10.000 pesos, me lo voy a comprar. No, no es para aprovechar para hacerme compras. No es un ahorro para comprar cosas que veo por ahí, ni es un ahorro para aprovechar oportunidades. Eso es un ahorro para emergencias, por eso se llama fondo de emergencias, si no se llamaría fondo de oportunidades, ¿sí? Entonces, clarificar las cosas, entender, no es un fondo para cualquier cosa, es un fondo para imprevistos y para emergencias. Recuerden que la vida está llena de incertidumbres. Entonces, es importante que nosotros tengamos un fondo de emergencia. ¿Qué pasa cuando no tenemos fondo de emergencia? ¿Qué pasa? Vas al crédito. Eso pasa. No tenés fondo de emergencia, se te rompió la moto, se te rompió el auto, al crédito. ¿A dónde vas a ir? Le voy a pedir prestado voy a ir a sacar, a pagar con tarjeta, voy a sacar un adelanto, vas al crédito. Pero si tenés un fondo de emergencia, estás haciendo como la señora en la imagen, que está sacando la plata del fondo de emergencia para pagar el arreglo del auto, pagar el arreglo de la moto, pagar medicamentos que justo necesito, imprevistos. Para eso es el fondo de emergencia. Te despidieron del trabajo, tenés tu fondo de emergencia. No solamente vas a depender de la indemnización que te paguen, si es que te la pagan, porque a veces hay gente que no paga, hay empleadores que no pagan, hay buenos y malos empleadores. Hay empleadores malos que no pagan, hay empleadores buenos que sí, que te van a pagar y te van a dar cierta tranquilidad. Pero imagínate que vos no tengas que depender de si te pagan o no te pagan. Si de repente se corta la fuente de ingresos laboral, tranquilo, yo tengo mi fondo de emergencia. El fondo de emergencia es una reserva de efectivo destinada, escuchen bien, es una reserva de efectivo destinada exclusivamente a cubrir gastos imprevistos, como reparaciones, facturas médicas o desempleo, ¿sí? Sin endeudarse, sin endeudarse. Se recomienda ahorrar entre 3 y 6 meses de gastos básicos, guardándolos en un lugar seguro, líquido y separado. O sea, seguro, líquido significa que vos podés disponer rápido de ese dinero. No es lo mismo guardarlo en un plazo fijo. Si yo lo guardo en un plazo fijo, voy a tener que esperar 30 días o la cantidad de días que falte para guardarlo. Es guardarlo en un lugar, ya sea en una cuenta, en una billetera virtual, una cuenta bancaria, una cuenta comitente, lo que sea, pero que tenga liquidez, que yo pueda acceder rápido, que yo pueda sacarlo rápido porque es para emergencia, uno no sabe cuándo va a tener la emergencia, ¿sí? Y tengo que guardarlo separado, no es que lo guardo con mi cuenta del sueldo, ahí tengo mi sueldo, son 1.000.000, bueno, 100 en mi fondo de emergencia, no, lo separás, lo pones aparte, que no esté tampoco ahí accesible para que vos lo ocupes por cualquier otra cosa. Pero esto también es una cuestión de mentalidad, entender la palabra emergencia, entender la palabra fondo, entender que está destinado exclusivamente para imprevistos, no para comprarme el nuevo iPhone que salió. ¿Sí? ¿Cómo vamos a calcular? ¿Cómo calculo mi fondo de emergencia? Existen dos maneras de calcularlos. La primera forma es calcular tus ingresos mensuales por la cantidad de meses que te vas a respaldar. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo. La forma 1 es, si yo gano 1.000.000 de pesos, bueno, por mes, y yo quiero armar mi fondo de emergencia por 6 meses, es fácil, multiplico 1.000.000 por 6, ¿sí? Me da 6 millones. Entonces el fondo de emergencia armado en base a mis ingresos, significa que si yo quiero tener un fondo que me cubra durante 6 meses, voy a tener que juntar 6 millones de pesos. ¿Por qué? Porque voy a ocupar 1.000.000 de pesos al mes. Como que si yo pierdo mi trabajo, pero tengo 6 millones de pesos guardados,
yo de ahí puedo sacar 1.000.000 de pesos por mes para seguir viviendo hasta que consiga otro trabajo, ¿sí? Entonces esa es la primera manera. La segunda manera es la mejor, es calcular tus gastos totales y luego multiplicar eso por la cantidad de meses que te vas a respaldar. Recordemos que hablamos de 3 a 6 meses. Siempre siempre el fondo de emergencia es mejor armarlo en base a los gastos que tenés y no a los ingresos, y en base a el tiempo de 6 meses, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo para que quede bien claro. El ejemplo 1 de la forma 1. El ejemplo 1, bueno, acá voy a hacer una pausita, gente, porque voy a ir a cargar agüita a mi botella y ya vengo. Bien, seguimos. Vamos a hacer entonces el ejemplo de cómo serías armando mi fondo de emergencia teniendo en cuenta los ingresos. Si yo gano 700.000 pesos mensuales, es fácil, calculo 700.000 por 6, me da un total de 4.200.000 pesos. Entonces mi fondo de emergencia sería de 4.200.000 pesos y cubre mis ingresos, no mis gastos, está cubriendo mis ingresos por 6 meses. ¿Sí? En el ejemplo 2, yo tengo que sentarme a calcular. Si acaba la pregunta, ¿vos sabés cuánto estás gastando por mes? Bueno, si no sabes, tenés que empezar a registrar tus gastos fijos, más que nada, los gastos fijos. ¿Cuáles son los gastos fijos? Los gastos fijos son lo que pagas en alquiler, lo que pagas de escuela, lo que pagas de teléfono, de cable, de Netflix. Son gastos que todos los meses, lo que pagas para comprar mercadería, lo que pagas de transporte, de colectivo, lo que sea, ¿sí? Se calcula. Es todo lo que vos todos los meses sí o sí pagas. Después tenés los gastos variables, eso también los puedes registrar, pero un gasto variable surge siempre de un imprevisto. Puede ser, se te pinchó la rueda del auto y tenés que emparcharla, un gasto imprevisto, o también puede ser un buen imprevisto que es, che, ¿comemos pizza esta noche? Sí, dale, bueno, un gasto variable. Porque uno no dice, bueno, yo me voy a sentar a comer pizza todos los miércoles. Generalmente una salida con amigos sale de una manera espontánea. ¿Sí? Si bien se organiza, es algo espontáneo. Esos son gastos variables. Los gastos fijos son los que tenemos que calcular. Y para esto nos sentamos y anotamos: escuela de los chicos, tanto; mi escuela, tanto; gimnasio, tanto; luz, tanto; agua, tanto; gas, tanto; transporte, tanto; combustible, tanto, etcétera; seguro de auto, seguro de vida, seguro, todo lo que tenga lo voy registrando como gasto fijo. Cuando tengo el total, en este ejemplo vamos a suponer que yo gasto 1.500.000 pesos mensuales, ese es mi costo de vida. Entonces voy a multiplicar 1.500.000 por 6, me da 9 millones. Entonces acá yo tengo que juntar 6 meses, o sea, para cubrirme por 6 meses, mejor dicho, tengo que juntar 9 millones de pesos. ¿Sí? Cualquier cosa me dejan preguntas en el video, yo se los puedo responder, no tengo ningún problema. Pero es un cálculo matemático. ¿Y cuánto tiempo me lleva a mí? Y tenemos que ir ahorrando hasta que llegamos a cubrir el fondo de emergencia. Si por ahí te cuesta mucho, si decís, che, yo no sé si voy a poder ahorrar 9 millones de pesos, en realidad sí podés, sí podés. Te va a llevar tiempo, pero sí podés. Empezá por 3 meses, en vez de hacer un fondo de emergencia por 6, hacelo por 3, que igual sirve, igual sirve. Pero lo ideal es armarlo en base a todos tus gastos y por 6 meses. Porque entonces estás tranquilo. ¿Saben qué? Es increíble la tranquilidad que te da tener un fondo de emergencia. Porque si pasa una eventualidad, vos tenés a dónde ir sin endeudarte. Y les aseguro que les da una paz mental. Por ahí alguno diga, pero no, mi paz depende de Dios. Sí, todo bien, la mía también. Pero vos no sabés, si no lo experimentaste, lo que es tener un fondo de emergencia y estar tranquilo en que vos tenés una cobertura económica a dónde ir si pasa algo. Tranquilidad financiera se le llama eso, ¿sí? Bien, si ya tenés fondo de emergencia, vamos a ahorro para oportunidades. No es lo mismo una emergencia que una oportunidad.
Y esto es clave. Por eso al principio hablábamos de hábitos, ¿sí? Y también hablábamos de que no tenemos que esperar el tiempo perfecto para comenzar. Tenemos que empezar a ahorrar hoy. Hoy tenés que empezar a ahorrar. No importa cuánto, pero empezar a ahorrar hoy. Tenés que empezar a desarrollar el hábito del ahorro. Ahorrar para oportunidades. Es el cuarto paso. Es para ahorrar para las oportunidades que se presentan, se pueden presentar en nuestras vidas. Recuerden, tiempo y oportunidad acontecen a todos. O sea, todos van a tener oportunidades. Todos. Por eso hay que estar atentos y preparados. Porque a veces la oportunidad pasa por enfrente y algunos no la ven. Y otros, otros la ven, pero tienen miedo o están esperando el momento oportuno y pasó y ya no la agarraste. Por eso hablábamos también de tomar acción con incertidumbre y riesgo. Y otros la ven, la quieren tomar, pero no están financieramente listos no tienen ahorros para aprovechar esa oportunidad, ¿sí? Para armar este ahorro para oportunidades vos podés elegir el monto que vos quieras. Cuanto más quieras ahorrar, mejor. Podés ponerte, no sé, 2 millones, 3 millones, 5 millones, 10 millones, 20 millones, lo que vos quieras. Lo ideal es ahorrar, reservar entre un 10 o un 20% de tus ingresos, o un 5 si te parece mucho, de manera constante para aprovechar. ¿Para qué? Aprovechar oportunidades de inversiones, emprender o aprovechar oportunidades que se presentan. Y vamos a hablar un poquito de las tres cortito porque no quiero hacer tan largo este video. Inversiones. No es lo mismo, para realizar inversiones es, por ejemplo, una inversión es algo donde yo pongo el dinero y me va a retornar con intereses. ¿Sí? Por ejemplo, si yo invierto en una obligación negociable que me va a retornar en intereses anuales en dólares en un 10%, yo pongo mi dinero ahí y espero que al año me retorne mi capital más el dinero, más los intereses. O sea, el dinero que puse más los intereses que me gané. Eso es una inversión, ¿sí? Es algo que me va a producir dinero. No es una inversión, financieramente hablando, no es una inversión comprarme una tele. Porque no, yo invierto en una tele porque voy a poder mirar el mundial. Una inversión es algo que me va a generar ingresos. Puede ser invertir en una herramienta de trabajo, porque con ese trabajo voy a producir y me va a generar ingresos. Como también puede ser invertir en algo, en un pasivo que me genere ingresos, ¿sí? Básicamente eso. Ingresos pasivos son ingresos que vienen yo no tengo que estar trabajando, sino que puse la plata en algún lugar y los rendimientos de la plata que yo puse en ese lugar me generan ingresos. Como quien guarda la plata en Mercado Pago, digámoslo, y le genera un 27% de retorno anual. Bueno, eso, básicamente, una inversión. Emprender. Fíjense qué diferente que es sacar un préstamo para emprender, que yo les hablaba hoy de la deuda buena. Uno puede hacerlo. Hay muchas empresas que toman deuda para crecer. Obviamente esa deuda tiene que pagar. No está mal. Pero fíjense qué diferente es cuando uno puede emprender porque tiene un capital ahorrado. Qué diferente que es. Porque si sale mal el emprendimiento, que puede salir mal como no, vos, si sale, vamos a poner el ejemplo que sale mal. Si sale mal el emprendimiento, vos perdiste plata, pero no quedaste endeudado. Me trabé. Voy de vuelta. Si sale mal el emprendimiento, vos perdiste plata, pero no quedaste endeudado. No sé si me pasa una palabra quedaste. No quedaste endeudado. Ahora, si vos sacaste deuda para emprender y sale mal el emprendimiento, te quedaste endeudado y la deuda hay que pagarla, ¿sí? Por eso es importante ahorrar para aprovechar inversiones, para emprender y para aprovechar oportunidades. ¿Y qué son oportunidades? Las típicas. Fulanito de tal vende su casa porque se va a vivir a Italia y vos te das cuenta que la vende re barata. Fulanito de tal está vendiendo su auto porque se compró otro y vos te das cuenta que el auto está a un caño y que lo está regalando. Fulanito de tal vende su llave de negocio y vos te das cuenta que el negocio está yendo muy bien y que la está vendiendo barato. Son oportunidades. Ahora, si vos tenés el capital, es una oportunidad para vos, obviamente. Pero si no tenés la plata ahorrada, no es para vos. Y acá vamos a ver algo. Alerta de spoiler. Si tenés que sacar un préstamo
para alcanzar eso que a vos te parece una oportunidad, no es una oportunidad. No es una oportunidad para vos, pero ¿por qué? Porque no tenés el capital. Si tenés que recurrir a la deuda para comprar la moto de un amigo que la está vendiendo re barato, pero vos tenés que sacar préstamo acá y allá porque no tenés nada ahorrado, no es una oportunidad para vos, ni te metas en eso. Mirá, fulanito vende su auto, ¿cuánto sale? 20 millones de pesos. Vamos a pedir préstamo acá, allá, porque un auto sale 30. El auto que vende él sale 30, pero lo está vendiendo a 20. Está 10 millones más barato. Dale, vamos a comprarlo. ¿Y cómo? Pedimos préstamo en todos lados. No es una oportunidad para vos. Es la oportunidad para el que tiene 20 o 18 millones incluso. O 15 millones, porque puede sentarse a negociar y decir, che, te doy 15. ¿Te sirve 15? A lo mejor el tipo le dice, sí, dame 15, yo me quiero ir a vivir a Italia, dame 15. O en otros casos le dice, te doy 15 y financiame los 5 millones, yo te lo pago así, 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 y se hace un arreglo. Y sí es una oportunidad para esa persona. Pero para el que tiene 0 pesos, salir a endeudarse por 20 millones de pesos, que vas a terminar pagando 100 millones de pesos un auto de 20, no es oportunidad. Por eso, si uno tiene que recurrir a un préstamo, no es oportunidad. Recuerden que los préstamos tienen intereses y a veces está la ilusión esa de, si yo saco 1 millón de pesos, me lo compro ya, una re oportunidad. Sí, pero lo vas a terminar pagando más. Lo vas a terminar pagando con deuda. No es una oportunidad si tienes que sacar préstamos, ¿sí? Entonces, por eso es importante ahorrar para las oportunidades. Ahorrar para las oportunidades. Tenemos entonces, generar ingresos, cero deudas, fondo de emergencia y el fondo de las oportunidades. Ahorro, el hábito del ahorro y el hábito de no tener deudas. Y por último, para quien dice ya tengo ahorros, y con esto ya vamos cerrando, ya entramos en otro nivel que es invertir para formar un mayor capital o poner a trabajar nuestros ahorros para que genere más dinero. ¿Y se acuerdan que les hablaba de la primera forma de generar ingresos, que es trabajando? Bueno, otra forma de generar ingresos es, que es una forma más inteligente de ganar dinero, es que el dinero trabaje para nosotros, ¿sí? Que es justamente invertir. Esta forma de ganar dinero se le llama ingresos pasivos. No tenemos que estar nosotros trabajando para recibirlo, sino que ponemos el dinero a trabajar por nosotros y ese dinero invertido no genera rentabilidad, algún tipo de rentabilidad. Y acá entran obligaciones negociables, fondos comunes de inversiones, CDA, acciones, planes de retiro, planes de formación de capital, un montón de cosas. Invertir para formar capital. La formación de capital depende de la capacidad de ahorro de cada persona. Si tu capacidad de ahorro es mucha, formar un capital te va a llevar menos tiempo. Si tu capacidad de ahorro es poca, formar un capital te va a llevar más tiempo. Pero de las dos maneras se puede formar un capital. Y es importante contar con un capital para poder luego aprovechar oportunidades o incluso llegar a vivir de lo que se llama vivir de renta, que es vivir de los ingresos que te genera tu dinero invertido. Y ahí, si querés, trabajás. Si no trabajás de lo que te gusta y te da lo mismo, porque vos ya estás viviendo de tus ingresos, ya estás viviendo, perdón, del dinero invertido. A eso se le llama vivir de rentas. Vivir del dinero que te genera el dinero que vos pusiste en un capital, del capital que vos pusiste invertido, te da esos retornos y vos vivís tranquilo, ¿sí? No necesitas trabajar. Trabajás porque te gusta, trabajás porque querés, pero vos no trabajás porque necesitas plata. Trabajás porque querés, porque te gusta, porque ya podés vivir de tus ingresos, de lo que te genera, de la rentabilidad que te generan tus inversiones. A eso se le llama ganar dinero de una forma inteligente. Hay gente que quiere dedicarse a otra cosa, pero no puede porque está trabajando y obviamente tiene que trabajar para generar ingresos y vivir. Pero tiene que empezar a formar un capital para poder retirarse de su trabajo, vivir de esa inversión y poder hacer lo que le gusta, ¿sí? La formación de capital lleva muchos años y se hace a través de herramientas que permitan ganarle a la inflación. No es, bueno, voy a guardar $200 por mes abajo del colchón. No, porque hay que ganarle a la inflación y el dólar también tiene inflación. Hay que buscar herramientas que trabajen con intereses compuestos y que siempre le ganen a la inflación.
Ahorrar bajo el colchón no sirve para estos casos porque el dinero pierde su valor. Y de este tema de invertir para formar capital lo vamos a ver más adelante, hay mucho para hablar respecto a esto, pero estos son los conceptos que quería compartir con ustedes. En conclusión, las finanzas personales, el tema de lo que hablamos hoy es que el riesgo y la incertidumbre siempre van a existir, por lo tanto siempre tenemos que tomar acción, nunca quedarnos paralizados. Habrá riesgos calculados que van a salir mal, planes que no se van a cumplir al pie de la letra y eventualidades que no esperábamos, pero aún así tenemos que desarrollar buenos hábitos en las finanzas, tenemos que tomar buenas acciones, tenemos que tener el hábito del ahorro, tener el hábito de la planificación, tener el hábito del presupuesto, tener el hábito del registro, tener el hábito de cero deudas, aprovechar el tiempo y trabajar, capacitarnos continuamente, tener múltiples fuentes de ingresos, tener deuda cero, tener ahorro para el fondo de emergencia, ahorro para las oportunidades y ahorro para formar un capital y luego tener inversiones. Muy simple, te lo conté todo muy por arriba, pero esto es el principio de las finanzas personales y funciona en cualquier parte del mundo, obviamente, donde uno pueda disponer de su capital y tomar libre decisión, ¿no? Pero lo que voy es que estos métodos funcionan. Hay gente que los viene aplicando de manera inherente, hay otros que lo han aprendido, hay otros que lo aprendieron de su papá, hay otros que los estudiaron, pero funciona, funciona. Vos podés inventar, podés ver, podés probar, podés seguir en la misma, nadie te va a decir nada. Pero si vos querés ver cambios en tus finanzas, es necesario que entiendas que el dinero es sí una cuestión de mentalidad. Nuestra relación con el dinero, ¿sí? Es una cuestión de mentalidad. Es una cuestión de buenos hábitos, es una cuestión de buenos pensamientos, es una cuestión de buen comportamiento, es una cuestión de entender que es necesario planificar, que es necesario planificar a largo plazo a pesar de que la vida tenga incertidumbres y riesgos. Dios nos llama a tomar acción hoy. Así que no dejes pasar este mismo día sin anotar todas las personas a quienes debes si es que tenés deudas y comenzar a ahorrar, armar tu fondo de emergencia, armar tu fondo de oportunidades y cuando tengas un capital poder empezar a invertir. Así que bueno, gente, muchas gracias. Recuerden, no existe el tiempo perfecto para hacer las cosas, tenemos que empezar hoy con lo que tenemos. Gracias, espero que este video les haya gustado. Muy pronto vamos a seguir hablando de finanzas personales. Dejame un like, dejale un me gusta al video, compartilo y cualquier cosa me puedes comentar, dejar un comentario en justamente en los comentarios. Gracias por todo. Chau, chau.